La maldición del mendigo. Aquella tarde de 1654, Alexander Agnew llamó a la puerta de una casa en Greenluce, Galloway, Escocia. Aunque se tambaleaba, era evidente su fuerza física, y de no ser porque pedía dinero en la calle, nadie adivinaría que se trataba de un mendigo. Abrió la puerta el dueño de la casa, un tejedor llamado Gilbert Campbell, quien pronto desearía no haberlo hecho. «Regáleme una moneda, señor», pidió el pordiosero. «Hace días que no como». «Se nota», replicó Campbell con ironía, mirando la fortaleza de Agnew. «Y supongo que tampoco ha bebido». «Solo agua, señor». «No mienta», se exaltó el tejedor. «Su aliento alcohólico lo delata. No voy a fomentar su vicio». «Necesito dinero para comprar pan. Tengo hambre». «Entonces trabaje», gritó Campbell. «Si no trabaja, es lógico que no tenga qué comer». De pronto, el mendigo se tornó agresivo. «Más le vale darme una moneda, pues si no lo hace, echaré sobre su casa y su familia la maldición del demonio». «No me hagas reír. Largo de aquí o llamaré al alguacil». «Te arrepentirás de haberme tratado de esta manera, te lo aseguro». El mendigo se alejó sin dejar de maldecir y gritar groserías a Campbell, a cuyo lado estaba ahora su esposa. Alarmada por el incidente, la mujer le recordó a su esposo que en el pueblo se decía que algunos mendigos tenían el poder de invocar las fuerzas del mal y hacerlas caer sobre alguien. «Esas tonterías», respondió el tejedor. «Solo Dios tiene poderes». «También el diablo», dijo la señora, con voz temblorosa. El hombre meditó un rato la respuesta de su esposa y luego la descartó, pero no por mucho tiempo. Algunos días más tarde, dentro de la casa de los Campbell y en los alrededores, empezó a producirse un extraño silbido que provenía de todas partes y de ninguna. El sonido se parecía al de los silbatos de plástico que ahora usan los niños en las fiestas, y casi era constante. En una ocasión la señora Campbell salió para sacar agua del pozo y percibió el silbido directamente sobre sus oídos. Alguien le había dicho que no debía mostrar miedo a los fantasmas, de modo que desafió a quienquiera que producía el silbido, diciéndole que hablara si acaso podía. Algo como un cubo de hielo recorrió la espina dorsal de la mujer cuando escuchó que una voz la amenazaba con arrojarla al pozo. Llena de pánico, la señora corrió al interior de la casa y le dijo a su esposo que debió tratar con cortesía al mendigo, pero el hombre aseguró que no creía en maldiciones. Mas tuvo que creer, pues las manifestaciones sobrenaturales en la casa aumentaron de intensidad. Se escuchaban fuertes ruidos como golpes. Muchos objetos se movían solos y de vez en cuando entraban ráfagas de piedras por puertas y ventanas, y también por la chimenea. Quienes han relatado este caso dicen que por las noches, cuando los habitantes de la casa trataban de dormir, una fuerza invisible los despojaba de las cobijas y hasta de los camisones. Los ruidos aumentaban y por las mañanas Campbell encontraban pedazos de hilo desperdigados por toda la casa. Y aparecían desgarrados los paños que Gilbert tejía. A veces la misma ropa que éste llevaba puesta era cortada como con tijeras. Por risible que pueda parecer, al quitarse los zapatos, descubría que sus calcetines estaban rasgados y en una ocasión los propios zapatos fueron cortados. El tejedor ya no podía trabajar, pues sus herramientas se perdían inexplicablemente y el contenido de los armarios era diseminado por toda la casa. Logró salvar algunos paños y los encargó con un vecino, pero definitivamente ya no siguió tejiendo. Hubo quien le recomendó abandonar la casa, pero él rechazó la idea. Ahora reconocía que aquel mendigo en verdad había hecho caer una maldición sobre su hogar, pero no estaba dispuesto a dejarse vencer. Lo que sí hizo fue enviar a sus hijos a distintas casas de familiares, pues alguien le sugirió hacerlo para averiguar a quién perseguía la maldición. En realidad no persiguió a nadie, pero durante unos 5 días no volvió a ocurrir algo extraño en la casa de los Campbell. Para entonces, el sacerdote local ya conocía el caso y sugirió a Gilbert Campbell que trajera a los chicos de regreso, pues según él,
El alejarlos era aceptar que el maligno separara a la familia. Finalmente los chicos regresaron y no se produjo ningún hecho sobrenatural hasta que llegó el último de ellos, Tomás, quien estudiaba en Glasgow. Tan pronto regresó, se inició un incendio en la casa, pero fue apagado oportunamente por varios vecinos. A sugerencia del sacerdote, la familia oró y ayunó al día siguiente, pero la casa volvió a incendiarse, y una vez más, los vecinos acabaron con el siniestro rápidamente, y la casa no sufrió grandes daños. Gilbert Campbell empezó a sospechar que su hijo Tomás atraía el fenómeno y pidió al sacerdote que le diera asilo al chico por un tiempo. El padre accedió, pero los sucesos extraños en la casa de los Campbell continuaron y al parecer se intensificaron. Se dice que por toda la casa aparecían trozos de carbón salidos de la nada y que del techo llovían hierba y paja. Además, los habitantes eran pinchados con alfileres invisibles y su ropa se desgarraba sin razón aparente. Todo el pueblo sabía ya lo que ocurría en la casa de los Campbell, y la gente estaba muy asustada. Un grupo de sacerdotes tomó cartas en el asunto y fue a orar en la casa, no sin antes mandar de regreso a Tomás. Este les dijo que una voz le había advertido que no volviera a la casa de su padre, y poco después de su retorno fue severamente golpeado por manos invisibles dentro del taller del señor Campbell. Para cuando los sacerdotes se presentaron en la casa, la situación ya rayaba en lo ridículo. Según diversas fuentes, la voz de Satán se escuchaba por toda la casa y los habitantes se habían acostumbrado a ello a tal grado que dialogaban con esa voz como si lo hicieran con cualquier persona. En una ocasión, mientras el sacerdote local oraba, la voz dijo: ¿Es usted un perro, señor? El religioso respondió que no le importaban las ofensas de Satán, y la voz explicó: no le hablé a usted, sino al perro que está ahí. El clérigo se volvió y encontró detrás de él a un perro negro de mirada maligna que había aparecido de pronto y que luego se esfumó. Mientras los sacerdotes oraban, una voz que parecía salir de abajo de la cama les preguntó si conocían a los brujos de Glenluce. Nombró a 4 de ellos, incluyendo a uno que según el señor Campbell ya había muerto. La voz dijo que eso era cierto y agregó: pero su espíritu vive entre nosotros, en el mundo. Los sacerdotes continuaron su oración y no volvieron a ser interrumpidos, pero cuando terminaron, la voz volvió a escucharse: les propongo que me den una pala y se alejen de la casa durante 7 días. Cavaré una tumba y yaceré en ella, y los problemas se acabarán. La señora Campbell rogó a su esposo que aceptara, pero él se negó rotundamente. Si no le había dado una moneda al mendigo, mucho menos iba a dejar su casa a merced de un espíritu maligno. El sacerdote del pueblo apoyó esa decisión y dijo que Dios no tardaría en acabar con esa maldición. La voz respondió que en ese caso cumpliría con la misión que tenía encomendada. Los sacerdotes decidieron buscar el sitio exacto de donde provenía la voz, pero sus esfuerzos fueron vanos. Mientras lo hacían, se desarrolló un escalofriante diálogo entre el sacerdote local y la misteriosa voz. ¿Quién eres y de dónde vienes?, preguntó el clérigo. Soy un espíritu y vengo de los abismos del infierno a hostigar esta casa. Soy hijo de Satán. De pronto, según las crónicas que narran esta historia, un antebrazo salió del suelo y golpeó el piso con tanta fuerza que toda la casa se cimbró. La voz lanzó ofensas contra todos los presentes y llamó brujo y hechicero a uno de los sacerdotes. ¡Miren! Ahí está sentada una bruja. Arrójenla de aquí. Los presentes miraron hacia un rincón de la casa y todo lo que vieron fue una gallina que tenía un aire de misterio. Se dice que una de las cosas más sorprendentes que mencionó la voz del espíritu maligno fue que tenía planes para cada uno de los niños Campbell. Convertiré a Tom en comerciante, Rob será herrero, John sacerdote y Hawk abogado. Años más tarde, cada uno de los hijos de Gilbert Campbell siguió el oficio pronosticado. La señora Campbell preparó una tarta de avena para su familia y los sacerdotes que oraban en su casa, y cuando comenzó a repartir trozos, escuchó la voz: «Dame un buen trozo de pan, porque no he comido hoy. Solo un bocado que me dio Marit», se refería a la sirvienta de los Campbell.
Los sacerdotes preguntaron a la mujer si había ofrecido pan al espíritu, y ella dijo que esa mañana, mientras ella comía un pan, algo se lo arrebató de la mano. Ya avanzada la noche, los sacerdotes se marcharon, pero volvieron al día siguiente para orar por turnos, durante varias horas. Mientras oraban, la voz no volvió a escucharse, pero tan pronto terminaron, volvió a escucharse el silbido aquel con el que había empezado a manifestarse la maldición del mendigo. Nada había cambiado, todo estaba como al principio, y esto desesperó a los religiosos, quienes decidieron irse. Los extraños fenómenos de la casa de los Campbell continuaron manifestándose durante más de un año con ruidos, golpes, voces, silbidos y la frecuente destrucción o desaparición de víveres. A veces aparecían comida escondida en el buzón, debajo de la cama o incluso entre las sábanas. Gilbert estaba a punto de abandonar la casa, pero antes de hacerlo, pidió un consejo al sínodo de presbíteros. El sínodo se reunió en octubre de 1655 y decidió organizar una oración masiva en Glenluce, pero esta no cambió nada. La situación ya era insostenible. Los miembros de la familia Campbell eran golpeados mientras dormían y en una ocasión, una de las camas se incendió, aunque fue apagada a tiempo y nadie salió dañado. Nada ni nadie parecía capaz de detener al demonio que hostigaba a los Campbell, hasta que un día el pordiosero Alexander Agnew fue arrestado en Dumfries bajo el cargo de blasfemia. Cuando las autoridades le preguntaron si creía en Dios, respondió: «No conozco otro Dios más que la sal, la carne y el agua». El hombre fue ahorcado y coinciden los cronistas que en el momento de la ejecución los Campbell se libraron de la maldición del mendigo. La muerte toca 3 veces. Medianoche. Entre las oscuras calles de Intramuros, la antigua ciudad amurallada de Manila, caminaban cautelosa y furtivamente 3 figuras embosadas, arrastrando en silencio los pies sobre las baldosas. Quienes las miraban se santiguaban temerosas y se apartaban con premura de su camino, musitando asustadas plegarias. El siniestro trío se detuvo a las puertas de una ruinosa barranca. Por la ventana podría verse la tenue y parpadeante luz de una lámpara de aceite. Adentro, en alguna parte, se oía a alguien toser. Luego, una de las encapuchadas alzó una mano huesuda y tocó. Una, 2, 3 veces. Dentro de la miserable vivienda, un anciano se apartó del camastro donde su esposa agonizaba. Cuando iba hacia la puerta, la anciana suplicó en un ronco murmullo que parecía un extertor: «No, no abras la puerta, Miguel. Tengo miedo. Primero ve quién es». El viejo se asomó por la ventana. A través del empañado cristal pudo ver al grotesco trío. «Veo a 3 mujeres, Rosa», dijo a su esposa. «2 de ellas tienen el rostro blanco como la cera, pero la tercera tiene la sonrisa de una muchacha». De repente el viejo contuvo el aliento. «Rosa, sus ojos. ¡Santo cielo! ¡No tiene ojos! ¡Son las 3 mensajeras de la muerte!» Jadeó la anciana y la sombra de la muerte oscureció su rostro. «Entonces mi hora ha llegado». Afuera, por las tenebrosas callejuelas, el trío espectral atravesaba otra vez la ciudad, a la luz de la luna. Una mujer que se apresuraba a casa con su hijo notó sus amenazantes siluetas. «¡Las malditas!», susurró con espanto. «Las 3 mensajeras de la muerte, las que tocan a la puerta de quien ha de morir».
Apresurándose a su casa, abrió la puerta con rapidez y empujó a su hijo adentro antes de entrar ella. ¡Entra! ¡Rápido, hijo mío! Y ruega que esas despiadadas no se detengan ante nuestra puerta. Cuando se divulgó en Intramuros el rumor de la presencia de las 3 pavorosas visitantes, los hombres se apresuraron a salir de sus casas, con brochas y cubetas de pintura blanca. Rápida, temerosamente, cada dueño de casa pintó una gran cruz blanca en su puerta y luego se escabulló con presteza otra vez a la seguridad del hogar. Algunas veces la macabra tercia se detenía ante una de las puertas recién pintadas. Luego una susurraba: No, esta puerta tiene el símbolo sagrado. Está prohibido tocar. Y silenciosamente seguía su camino. Dentro de ella las voces agradecidas resonaban: ¡El cielo se ha loado! Las tenebrosas han dejado en paz nuestro hogar. Pero todos se preguntaban: ¿en cuál puerta tocarían la siguiente vez aquellas ominosas figuras? A través de los siglos, esos 3 funestos espectros han sido los heraldos de la muerte en Manila. Nadie sabe quiénes eran o por qué rondaban las calles de la capital filipina. Fueron vistas por primera vez en los años siguientes a la fundación de la ciudad por los conquistadores españoles. Los tétricos fantasmas aparecieron algunas semanas después de que la flota hispana trajo la temida peste a Manila. Noche tras noche las apariciones encapuchadas hacían su ronda fatídica. Cada mañana la gente de Intramuros despertaba al sonido de campanas funerarias, mientras en las calles resonaban el espeluznante grito: ¡sacad a vuestros muertos! Y todos sabían que dondequiera que el trío fatal había tocado la puerta, la carreta de sanidad agregaría otro cadáver a su fúnebre carga. En los años subsecuentes, el trío espectral se convirtió en el heraldo negro de la desgracia. Antes de cada incendio, tormenta, hambruna o terremoto, los espectros recorrían las calles y siempre los seguía la muerte para su cosecha macabra. Luego, hace algunas décadas, el merodeo del fatídico trío llegó a una espantosa culminación, una noche pavorosa. Sus figuras espeluznantes fueron vistas recorriendo las calles de las secciones más prósperas de Manila. ¡Las malignas!, gemían quienes las avistaban. ¿Qué hacen en esta parte de la ciudad? Nunca fueron vistas de Intramuros. ¿Qué significa eso? Trémulos, los vecinos miraron al trío detenerse ante la puerta suntuosamente labrada de la mansión de un rico mercader. Luego, una mano huesuda se extendió para tocar 3 veces. Alguien en esa casa estaba predestinado a morir, y entonces, mientras los vecinos observaban congelados de terror, las encapuchadas tocaron a la puerta de la siguiente mansión, y luego la siguiente. 1 hora después se corrió la voz sobre la llegada de las funestas. Pronto se pintaron cruces blancas a las puertas de las casas más ricas de la ciudad. ¡La muerte viene por este camino!, se susurraban unos a otros, los amigos apresurándose a sus casas para cerrar las puertas al inminente desastre. Noche tras noche los tétricos heraldos arrastraron sus pasos a través de Manila, a lo largo de los amplios bulevares, atravesando parques y plazas, hasta llegar otra vez a los sórdidos arrabales de Intramuros. Y por todas partes tocaron los lóbregos heraldos, en las chozas de los pobres, en las mansiones de los ricos. El pánico se apoderó de la ciudad. Un gran desastre se aproximaba. No podía verse otra respuesta. Las mensajeras de la muerte nunca se habían equivocado al pronosticar muerte y calamidad. Políticos y hombres de negocios se reunieron con las autoridades municipales. «Tienen que hacer algo», exigieron. «Esos misteriosos espectros terminarán con toda la población de la ciudad». Un hombre rudo y contundente, el inspector general de policía, fue quien replicó: ¿presagios? ¿Fantasmas? ¿Espectros? Todo eso no son sino patrañas, una leyenda para asustar a los niños y a los crédulos. Organizaré reuniones, hablaré con la gente y apaciguaré sus temores.
Se celebraron importantes reuniones en las plazas públicas. El inspector hablaba en tono tranquilizador a la ansiosa multitud, mientras agitaba en su mano un pliego de papeles. Algunos tontos irresponsables han difundido rumores sobre fantasmas y ustedes han sido presas del pánico. Pero nuestros registros muestran que a pesar de toda esa cháchara sobre espectros que tocan a las puertas, no ha habido un aumento en la tasa de mortandad de Manila. Y sin embargo, no amainaron los temores de la gente. Incluso mientras se dispersaban los grupos, podían escucharse los consternados murmullos. No escuchen a la policía. ¿No es verdad que las funestas siempre han presagiado muerte? Y cada noche podía verse al horrendo trío moviéndose con sigilo por las calles silenciosas, tocando por todas partes. Pronto se murmuró que se había visto a los espectros tocando las puertas de los edificios públicos. Incluso se informó que las mensajeras de la muerte habían comenzado a tocar hasta a las puertas de las iglesias. Luego, un día Manila despertó con un sordo rumor en el aire. Cuando el ruido se convirtió en un estruendo ensordecedor, todo Manila alzó los ojos al cielo. «Aviones», dijo alguien, cientos de ellos volando en perfecta formación. Luego los aeroplanos rompieron la formación y descendieron en espiral, abriendo las compuertas de las bombas y sembrando la muerte en la ciudad con una lluvia de explosivos. El holocausto subsecuente dejó a Manila convertida en una ruina humeante, con los ecos de los lamentos y gemidos de heridos y moribundos por sus calles. Pues la visita de las mensajeras de la muerte había pronosticado el bombardeo de Manila el 7 de diciembre de 1941, el día de Pearl Harbor. Este fatídico día, sin haber declarado la guerra, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor, en Hawái, y a la vez bombardeó Manila, capital de las Filipinas. Estados Unidos entró entonces a la Segunda Guerra Mundial. Japón se rindió hasta el 2 de septiembre de 1945.